Hola chichis, espero que os encontréis muy bien y que este comienzo de año venga sereno, agradable, hermoso para vosotras. No sé cómo habréis pasado las fiestas, pero desde luego yo he sentido muchísimo esa congestión de Mercurio que ha estado retrógrado en Capricornio y que efectivamente en ese tramo de mediados de diciembre se hizo sentir muy pesado. Ahora que las cosas continúan avanzando, continúan fluyendo, pues vamos poco a poco aterrizando en este nuevo año, en este mes de enero, que empieza con un cierto tono suave, bastante compasivo, digamos, no empieza el mes tampoco tan exigente, ¿no? Como a lo mejor sí que lo fue esa mitad de diciembre. Así que, en cierto modo, nos estamos recuperando, ¿no? Un poco de lo que venimos trayendo del año anterior, mientras simultáneamente empezamos a visualizar ese progreso hacia el nuevo año. Entonces, bueno, enero siempre tiene esa cualidad especial, ¿no? De que nos sentimos un poco entre dos mundos. Y en esta ocasión también vamos a ser muy conscientes del tiempo. Tened en cuenta que cuando entramos en enero, venimos de que el último día del 2023 Júpiter ha entrado directo. Júpiter ha entrado directo en el grado 5 de Tauro el 31 de diciembre, con lo cual entramos en el mes de enero con Júpiter estacionario, lo que sugiere que hay un clima pues de cierto hedonismo, de cierta complacencia, hay un clima en el que queremos disfrutar, queremos mucho de algo bueno. Es un poco complicado también resistirse a los excesos esos primeros días de enero, porque además tenemos a Júpiter rigiendo a todos los planetas personales que se encuentran juntos en Sagitario. Tenemos a Mercurio en Sagi, a Venus, a Marte en Sagitario y a su regente, a Júpiter estacionario. Eso es en el cambio mismo del año, ¿no? Entonces entramos en enero con este espíritu de placer, de excesos, de haber tenido tal vez también demasiado de alguna cosa, ¿no? Pero en principio sí que está aquí esta cosa festiva, esta cosa de la celebración, que en principio está ahí muy presente, ¿no? También, por otro lado, os decía que Júpiter, al entrar directo en esa zona de Tauro, también estaría catalizando ciertas expresiones del último eclipse en Tauro que tuvimos el pasado 28 de octubre, que también es algo que a nivel colectivo o a nivel mundial puede traducirse en alguna que otra historia o alguna que otra noticia que tenga un cierto grado de impacto o que también nos lleve a poner mucha energía en esa parte sagitariana, donde van a estar todos los planetas personales, ¿no? En esos primeros días del mes, que tiene que ver con cómo visualizamos nuestra perspectiva a largo plazo, desde dónde hacemos planes o desde dónde miramos al futuro, ¿no? Entonces, esos primeros días del año están llenos de propósito, pero también es posible que para muchas personas haya un punto de incertidumbre, en donde después de recibir ciertas noticias o después de ver o experimentar ciertas cosas, reflexionamos para nuestros adentros acerca de nuestros propósitos y de qué manera vamos a lograr que esos propósitos, esos planes confluyan con las circunstancias que dibuja ese escenario del mundo, ¿no? De hecho, después de todo esto, tenemos también a un montón de energía capricorniana, saturnina, que empieza a abrirse paso, ¿no? Tenemos un montón de movimientos que van hacia esta negociación con el espacio real para materializar aquello que queremos, ¿no? Entonces, enero empieza también con este afán un tanto resolutivo. Una vez que pasamos este ánimo un tanto más festivo de los primeros días, empezamos a tener cada vez más un ánimo resolutivo en donde tenemos oportunidad de canalizar ciertas cosas, ¿no? Es decir, vamos a tener a todos los planetas personales pasando progresivamente de Sagitario a Capricornio, el Sol también en Capricornio, Plutón también en Capricornio, entonces vamos a tener una energía muy capricorniana en ese comienzo de mes, pero todavía no va a fluir del todo esto que estamos buscando como un resultado. Por lo menos hasta finales de mes es posible que tengamos que esforzarnos bastante para ver resultados o para ver logros, ¿no? Pero en principio sí que también enero promete ser ese momento en que empezamos a ver cómo se manifiestan y se expresan ciertas cosas que veníamos deseando hacer desde diciembre. Es decir, que
En diciembre, como sabéis, Mercurio entró retrógrado, tuvimos una congestión importante, entonces había ciertos planes o ciertos propósitos que ya albergábamos en diciembre que tuvieron que ser postergados para enero. Entonces, aquí estamos hablando de que enero es un mes en el que confrontamos de una forma distinta, con más experiencia o después de haber revisado experiencias recientes, confrontamos este pequeño problema del tiempo y del espacio, ese problema logístico que siempre plantean los planetas cuando están en Capricornio, ¿no? Y la idea sería precisamente gestionar, hacernos cargo responsablemente pues de esas tareas que hubiéramos tenido que postergar del año pasado, ¿no? Entonces, en enero hay como ese eco también de intentar resolver algo que viene de atrás, pero también con este ánimo de propósito, con este ánimo de mirar a futuro, de preguntarnos qué espacio real vamos a tener este año para realmente hacer aquello que habíamos previsto, ¿no? Aparte de todo este tema de que vamos a tener un stellium en Capricornio, también destaca naturalmente este mes que vamos a tener un sextil prácticamente constante entre Júpiter y Saturno, un sextil que van a estar activando también todos esos planetas a medida que vayan pasando por Capricornio. Entonces, el sextil de Júpiter y Saturno también le da una cualidad a este mes muy posibilista. Es como si viéramos la oportunidad de abrir ciertas puertas que van a tener luego una repercusión en el largo plazo. Es un mes en el que tenemos muchísima cabeza fría también en ciertos momentos para realmente pensar en nuestra estrategia o pensar en nuestros planes. Es un momento para adquirir compromisos con nosotras mismas que nos permitan hacer progresar aquello que es importante o que es un pilar en nuestra historia de vida, ¿no? Entonces, es también un mes para hacernos cargo del hueso del asunto, ¿no? De aquello que verdaderamente va a sostener la estructura de nuestras expectativas más adelante. También tened en cuenta que con este sextil de Júpiter y Saturno sucede algo interesante, y es que es un momento en el que visualizamos con una gran claridad de qué manera volcar eso que queremos, es decir, es un sextil que favorece que encontremos un cauce interesante, ¿no? Que luego estaremos trabajando más adelante. Luego en agosto y diciembre, cuando Júpiter y Saturno hayan avanzado en su ciclo y ya estén haciendo una cuadratura, no un sextil como ahora, ¿no? Ahora en enero hacen el sextil, pero luego la cuadratura va a ser en agosto y luego en diciembre. Toda esa segunda mitad del año vamos a tener esa cuadratura muy activa, ¿no? Pues ahí ya tendremos oportunidad de hacer el esfuerzo, poner realmente pico y pala para que las cosas pues avancen, ¿no? Lo que pasa es que el esfuerzo viene después de la visión, ¿no? Entonces, en enero es cuando gestamos de alguna manera esa visión, cuando tomamos decisiones de decir, bueno, me conviene más venir por aquí o venir por allá, ¿no? Entonces, va a ser un mes como de mucha claridad a nivel de expectativas, a nivel de lo que queremos, ¿no? Y luego, la otra gran cosa de este mes, la otra gran cuestión, por supuesto, es que Plutón va a cambiar de signo. Plutón va a entrar en Acuario el 20-21 de enero, dependiendo del lugar en el que vivamos, ¿no? Y lo va a hacer además acompañado por el Sol. Entonces, el Sol y Plutón se juntan al final de Capricornio, cruzan juntos esa barrera y continúan juntos en ese comienzo de Acuario. Eso quiere decir, ya que el Sol está junto con Plutón, quiere decir que las lunaciones de este mes van a estar increíblemente plutonizadas. Primero vamos a tener una luna nueva el 11 de enero, que se da en Capricornio, que es una luna nueva que se da además muy cerquita de Plutón y que favorece que precisamente cerremos de manera definitiva y concluyente un largo episodio de nuestras vidas. Es una luna muy interesante, por ejemplo, para cerrar completamente alguna cosa que ha venido siendo una costumbre o una tradición o una circunstancia que realmente nos condicionaba. Es una luna nueva para quitarnos de encima un peso pesado, ¿no? Entonces, se podría sentir como un cambio de piel en toda regla. Mientras que más adelante en el mes vamos a tener también una luna llena en Leo, que también va a ser bastante movida, porque va a ser el 25 de enero. El 25 de enero tenemos una luna llena que va a estar
activando con las luminarias, activando a Plutón. La Luna va a estar en oposición a Plutón. Y también va a estar en cuadratura a Júpiter. Entonces, es una luna llena que va a activar, va a tensionar simultáneamente a Plutón, que ya estará en Acuario, y a Júpiter, ¿no? Esto sugiere que naturalmente va a ser una luna llena bastante movida, donde podrían expresarse un montón de cosas que nos dejan un poco con la boca abierta, o que son cosas que modifican nuestra perspectiva o modifican nuestra mirada. Y también por los arquetipos que intervienen, hay una tendencia importante a que sucedan cosas en el contexto, en el mundo de ahí fuera, que nos hacen reaccionar de una forma muy personal. Entonces, aquí estamos viendo cómo hay una combinación, especialmente en la segunda mitad de enero, hay una combinación muy importante de energías transpersonales con planetas personales, y eso siempre genera una sensación de vernos especialmente sujetas a esos nuevos tiempos que corren, ¿no? Hay una sensación de que nuestra historia personal y el contexto en el que vivimos están íntimamente ligadas y además son inseparables, ¿no? Entonces hay un cierto punto de destino flotando en el aire en esa última mitad de mes, pero muy especialmente hay una sensación de que la historia se acelera, de que la historia va más rápido y de que condiciona de algún modo nuestras previsiones, ¿no? También hay un punto muy esperanzador, podríamos leerlo también así, en el sentido de que al albor de estos cambios o de estos puntos de inflexión que pudiéramos percibir a nuestro alrededor o en nuestro contexto, también podríamos empezar a dilucidar ciertas alternativas que nos permitan responder de una forma resiliente ante las cosas de ahí fuera y salir adelante. Entonces también hay una energía muy de esto, ¿no? De decir, bueno, en la primera parte del mes yo asumo cuál es ese mundo en el que me estoy moviendo, con las cosas que han venido cambiando, con las cosas que ya no están, temas relacionados también con descubrir cuál es el límite hasta el que llega mi control o hasta el que llega mi experiencia. Y luego en la segunda mitad del mes hay un tono mucho más ligado a la experimentación o a tratar de descubrir también de qué manera yo tengo que continuar experimentando más allá de lo que ya controlaba o más allá de lo que me hacía sentir segura. Entonces, este final de mes tiene que ver también con hacer cosas por primera vez o tiene que ver con asumir ciertos riesgos, por ejemplo, riesgos a la sobreexposición, para intentar mover alguna cosa que realmente nos interpela, ¿no? Entonces, vemos cómo en esa segunda mitad de enero hay un tono muchísimo más atrevido, ¿no? Y también mucho más experimental, que luego nos llevará de cara a febrero con un ánimo realmente ingenioso, creativo. Febrero es una pasada, es un mes en el que también se desencadenan un montón de cosas por primera vez que marcan el curso del año. Entonces, yo creo que desde finales de enero vamos a estar sintiendo esta atmósfera algo efervescente, ¿no? Es una atmósfera algo turbulenta, por ejemplo, tiene mucho que ver también con esa hiperexcitación mental que tenemos en las lluvias de ideas, por ejemplo, ¿no? Pero también es una atmósfera muy ocurrente, ingeniosa, en donde el aire empieza a hacerse notar cada vez más y donde vamos a descubrir, sin lugar a dudas, que 2024 no es 2023, ni 2022, ni nada de eso que hemos venido viviendo los años anteriores. Es un punto de inflexión que marca época y que ya nos va a acompañar durante el resto del año, ¿no? Tened en cuenta además que Plutón ya entró en Acuario entre el 23 de marzo y el 11 de junio del 2023, entonces también podría ser que a finales de enero hubiera algún tema de esas fechas que nos resonara. Plutón estuvo en Acuario entre el 23 de marzo y el 11 de junio del 2023, como os decía, entonces pensad si en esa época sentíais de otro modo más ligero alguna cuestión de vuestra casa Capri Acuario, ¿no? Es decir, la casa de vuestra carta astral en la que caiga ese final de Capricornio y ese comienzo de Acuario es una zona que seguramente empezará a vivirse bajo otra luz y donde seguramente experimentaremos una regeneración o una revitalización muy importante a partir de ese final de enero, ¿no? Entonces, yo diría que de algún modo a nivel de sensaciones, a nivel de atmósferas, lo que es el cambio de año en sí, lo que es ese sentimiento de cambio de época,
de cambio de calendario, digamos, a nivel emocional o a nivel anímico, se va a sentir realmente cuando Plutón entre en Acuario. Porque antes de eso, el comienzo de enero se siente como, vamos a intentar arreglar, canalizar aquello que veníamos trayendo de atrás, ¿no? Vamos a liberarnos de pesos que vienen de atrás, pero luego realmente el comienzo se siente cuando todos estos planetas empiezan a activar Acuario, ¿no? Luego también otra cosa destacada de este mes es que no es solamente que Plutón entra en Acuario, con todo este tema de luna, sol acompañando, que es importante también, ¿no? Porque las lunaciones catalizan a menudo las expresiones de los planetas. Entonces, no es solo que Plutón entra en Acuario acompañado de estas lunaciones, sino que además el regente de Acuario, que es Urano, va a entrar directo la semana después. Entonces, si Plutón entra en Acuario el 20-21 de enero, el 27 de enero Urano entra directo en el grado 19 de Tauro. Una vez que Urano entra directo, vamos a tener a todos los planetas directos a la vez, así que ya vamos a entrar en febrero con todos esos planetas directos dispuestos a mover hacia adelante la historia y dispuestos a mover hacia adelante nuestros asuntos, ¿no? Es decir, que los periodos del año en donde tenemos a todos los planetas directos son esos periodos del año en los que realmente las cosas se mueven, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco a nivel general. Yo creo que no es un mes complejo más allá de esto que hemos hablado. A nivel de aspectos, hay aspectos que son como muy repetitivos, que insisten mucho, ¿no? Es decir, todos los planetas rápidos van a estar dibujando el mismo tipo de relaciones ahí arriba en el cielo, insistiendo, ¿no? Primero uno, luego otro, luego el otro pasa por el mismo lugar, va activando de nuevo lo mismo. Entonces, es un mes algo insistente, ¿no? También podríamos pensar, ya que Plutón va a estar tan activo, que tal vez sea un mes en el que tengamos que lidiar con alguna fijación o algún tema que de forma muy insistente se presenta una y otra vez, ¿no? Es un mes un tanto obsesivo en el que tal vez absorbernos por alguna actividad o alguna inquietud que sea particularmente importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, como siempre, qué es lo que traerían los aspectos día a día, aunque voy a intentar ser breve. Siempre digo que intentaré ser breve, pero bueno, vamos a ver qué tal en esta ocasión, ¿no? Bueno, el mismo día 1 de enero tenemos a Venus en cuadratura Saturno. Esto tiene que ver con que, claro, hay una sensación ese mismo día 1 de enero de que hay algo que hubiéramos esperado que fuera placentero, beneficioso o agradable, que de repente se siente también un tanto acotado por nuestro deseo de moderación. Es como decir, he tenido demasiado de algo, voy a intentar acotar, voy a intentar ponerme un límite, ¿no? Saturno en cuadratura Venus se siente así como, voy a intentar ponerme un límite. Luego también es posible que haya una cierta sensación de distanciamiento afectivo o una sensación de que no encontramos el tiempo o el lugar para realmente unirnos con aquello que nos gusta o aquello que amamos. Es posible que haya una sensación de separación de algo bueno que pueda resultar un tanto frustrante, ¿no? Venus en cuadratura Saturno tiene un punto también algo melancólico, pero no va a ser un aspecto demasiado largo ni demasiado influyente, ¿no? También es posible, por ejemplo, que si hemos tenido muchos excesos los días anteriores, ese 1 de enero, pues tengamos la sensación como de que nos pasa factura esto, ¿no? Por ejemplo, a nivel de cuerpo puede ser pues lo típico, una resaca, dependiendo, ¿no?, de nuestros hábitos, o puede ser también que hayamos gastado demasiado y de repente vemos cuando nos llega el extracto bancario o lo que sea, ¿no? Pero bueno, digamos que Venus en cuadratura Saturno tiene que ver con ese espíritu de moderación, de decir, bueno, ahora me toca, ahora yo debería controlar esto, ¿no? Que se ha salido un poco de lo que debería. Entonces tiene este punto también, ¿no?, de dureza, de asumir alguna realidad. El 2 de enero tenemos a Mercurio entrando directo en el grado 22 de Sagitario. Ahí sí también podría suceder que nos llegara alguna noticia o algún mensaje, ya sea a nivel personal o ya sea alguna noticia a nivel global, que sentimos que condiciona de alguna manera nuestras perspectivas. Entonces, Mercurio entrando directo es una buena noticia en el sentido de que a partir de ese momento Mercurio va a continuar un tanto estancado en esa zona de finales de Sagitario,
unos días, pero luego empezará a caminar hacia adelante como le es habitual y empezarán a dinamizarse los asuntos propiamente mercuriales, ¿no? También Mercurio entrando directo ese 2 de enero tiene que ver, creo yo, con una sensación de estar preparándonos para algo que vemos venir. Entonces hay algo también un tanto previsor en la atmósfera y también, desde luego, puede ser que se resuelva alguna situación. Sabéis que cuando Mercurio entra directo suele ser el momento en que también se desencadenan cuestiones propias de las retrogradaciones de Mercurio, ¿no? Es decir, podría ser también uno de esos días en que se nos extravía la maleta cuando vamos al avión o se cancela pues nuestro pasaje. Puede ser también un momento en que de repente exageramos y terminamos diciendo más de lo que hubiéramos debido, o damos un mensaje que tiene un alto impacto o lo recibimos, ¿no? Se nos rompe algo, puede ser un montón de cosas, como sabéis, pero bueno, digamos que Mercurio entrando directo en Sagitario nos va a presentar alguna verdad también, alguna realidad, alguna verdad que nos va a hacer pensar y que nos podría venir también a modificar la perspectiva, incidiendo de algún modo en cosas que ya creíamos saber respondernos y que de repente se van a plantear otra vez como un interrogante o van a plantear una perspectiva que nos hace ver alguna cosa con una óptica distinta. Tened en cuenta también que Mercurio va a entrar directo en el grado 22 de Sagitario y que más adelante en el año, a finales de año, vamos a tener a Mercurio entrando retrógrado en ese mismo exacto grado 22 de Sagitario. Entonces, esto lo que querría decir también es que hay algo con lo que empezamos enero, hay algo que empezamos a pensar en ese principio mismo del año, que vamos a volver a revisar una vez más o vamos a volver a pensar una vez más a finales de año, pero ya va a tener a finales de año una enorme repercusión porque lo que va a suceder a finales de año es que Júpiter ya va a estar en Géminis, que es un signo regido por Mercurio. Entonces, cuando Mercurio entre retrógrado en Sagitario a finales del 2024, lo va a hacer también acompañado de esta energía de Júpiter en Géminis. Entonces, observad qué tipo de reflexiones, pensamientos, conocimientos, noticias os llegan en este comienzo de enero, porque incluso aunque parezcan cosas anecdóticas, pueden ser muy, muy importantes o muy relevantes de cara a ese final del 2024, que no va a ser nada sencillo, ¿eh? Diciembre del 2024, como ya os comenté en el post que dedicamos a este próximo año. Diciembre va a ser un mes bastante complicadillo y también va a venir acompañado de la extrapolación de algo que estamos pensando en este comienzo de año, ¿no? Entonces, bueno, va a ser también ese Mercurio entrando directo el 2 de enero, se siente como que nos llega alguna verdad que realmente va a ser un hilo conductor de ciertas cosas de cara al próximo año, ¿no? Luego, el día 3 tenemos un cuarto menguante en el signo de Libra, que también con Venus en cuadratura Saturno se va a hacer sentir probablemente como un momento para saldar deudas pendientes con otras personas, deudas emocionales y afectivas, podríamos decir. Pero bueno, va a ser sobre todo pues, una ocasión ese 3 de enero para poner los puntos sobre las íes en ciertas cosas que a nivel relacional se hayan venido sintiendo un poco forzadas o un poco incómodas. Entonces, podría ser un tiempo también bastante revelador a nivel de relaciones, ¿no? Luego, el día 4, Marte entra en Capricornio y se va a quedar en Capricornio hasta el 13 de febrero. Esto es una noticia muy buena porque Marte entrando en Capricornio está exaltado. Entonces, Marte entrando en Capri el 4 de enero nos va a permitir también avanzar mucho en los propósitos o por lo menos trabajar de la manera correcta o hacer las cosas gestionando nuestra energía mucho mejor, ¿no? Así que Marte en Capricornio desde luego favorece cuestiones como la iniciativa, la tenacidad, la conciencia de las consecuencias de las cosas que hacemos también, ¿no? Entonces hay algo relacionado con el buen hacer, con ese Marte entrando en Capri, que creo que también va a ayudar bastante, ¿no? Durante todo el mes ya y hasta el 13 de febrero vamos a tener a Marte en Capricornio, entonces esto pues ayuda a plantear estrategias, metas
que realmente son consecuentes con lo que es mejor para nosotras a largo plazo, ¿no? Y eso pues también nos permitirá tener un mayor autocontrol y en definitiva canalizar nuestra energía hacia aquello que tiene pleno sentido, ¿no? Luego el día 5 y 6 vamos a tener al Sol en cuadratura a Quirón. El aspecto es exacto el día 6 de enero, pero bueno, el 5 y 6 tenemos a ese Sol en cuadratura a Quirón, ¿no? Se siente, digamos, durante la semana. El Sol en cuadratura a Quirón supone un esfuerzo particular por saldar también deudas pendientes, por ejemplo, con el cuerpo o con el deseo. Es un momento en el que podemos resarcirnos de todo aquello que hubiéramos deseado hacer, pero no pudimos, planteando algún marco de acción que realmente nos permita responder a algo que fue hiriente o algo que fue difícil, ¿no? Es decir, es un momento que particularmente puede ser incómodo, pero también que puede ser como muy fructífero para ir adelante con cosas que nos habían dolido o molestado previamente, ¿no? Digamos, esa semana, pero muy especialmente del 4 al 7 de enero, más o menos, es un momento en el que podemos encontrar cierta paz haciéndonos cargo de todo aquello que había sido necesario hacer. Es un momento en el que también nos importa un poquito más, tal vez, respetar ciertas costumbres o ciertas tradiciones y podríamos encontrar un cierto amparo en actuar de aquella forma que parece segura. Entonces también podríamos pensar que la acción que nace de nuestra experiencia se siente tal vez como un bálsamo, es decir, que repetir aquello que ya funcionó en el pasado se podría sentir como una forma de refugio, de algún modo, ¿no? Luego el día 7 tenemos a Venus en cuadratura a Lilith. Esto es curioso, ¿no? Porque primero Venus estuvo en cuadratura a Saturno el día 1 de enero y el día 7, una semana después, tenemos a Venus en cuadratura a Lilith. Creo que esto tiene que ver también con una sensación de que si hemos sido excesivamente duras juzgando alguna situación, vamos a comprender un poquito mejor tal vez con ese Venus en cuadratura a Lilith la importancia también de dejar un espacio a aquello que se sale de la norma o aquello que se sale de las acotaciones. Entonces hay algo también relacionado con la libertad y relacionado con la libertad de disfrutar o la libertad de darnos ciertos placeres, aunque posiblemente nuestra relación con el placer tenga un punto un poco problemático en el sentido de que por un lado tenemos ese angelito bueno o aparentemente bueno que nos dice sí, sí, date el gusto, disfruta, aprovecha la vida es una. Y al otro hombro tenemos como ese diablito, ¿no? Que nos dice, oye, deberías estar aprovechando mejor eso que te da la vida o deberías estar aprovechando no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, esto me hace pensar un poco en que ese 7 de enero, que tenemos a Venus en cuadratura Lilith, va a ser para muchas personas el último día de las vacaciones de Navidad, si es que pudieron disfrutarlas, ¿no? Entonces, sería curioso, ¿no? Porque coincidiendo con ese día en que muchas personas se están preparando para regresar a la vida productiva, pues ese Venus en cuadratura Lilith se siente como esa incomodidad, ¿no? Relacionada con el placer o de decir, bueno, es domingo, mañana es el lunes y mañana hay que apechugar, ¿no? Entonces hay algo relacionado con eso, ¿no? Tiene su humor a veces la astrología, ¿no? No todo es súper trascendente, importante, a veces también tiene ese punto anecdótico, ¿no? Que es divertido. Luego el 8 y el 9 tenemos a Mercurio en cuadratura Neptuno, que especialmente se siente como un teléfono escacharrado. Es una sensación de regresar al trabajo y sentirnos cansadas, como que no sabemos demasiado bien qué estamos haciendo, estamos un poco aterrizando, ¿no? Aterrizando un poco en ese nuevo panorama. Pero bueno, aparte de esto, Mercurio en cuadratura Neptuno es un aspecto que ya tuvimos en diciembre, porque cuando Mercurio estuvo retrógrado, pues estuvo activando a Neptuno, entonces es la tercera vez y la última en que Mercurio va a hacer esta cuadratura a Neptuno, entonces ya venimos como de vuelta de este tipo de aspecto y podríamos ver también cómo tal vez se resuelve en esos días
algunas incógnitas que habíamos albergado el mes anterior. Tened en cuenta que Mercurio está en sombra. Eso quiere decir que es la tercera vez que está formando estos aspectos que está formando. Entonces, digamos que a la tercera va la vencida. Es posible que el 8 y 9 de enero empecemos a advertir, a darnos cuenta, a descubrir cuál era la verdad o cuál era la realidad de algún asunto que había parecido ambiguo o que había parecido confuso. Es como que de repente llegamos vemos algo que hasta el momento solamente habíamos podido imaginar, ¿no? Igualmente el día 9 y 10 tenemos al Sol en trígono a Urano, entonces es muy curioso cómo el día 9, precisamente el 9 de enero, se perfeccionan estos dos aspectos. Por un lado, el trígono del Sol a Urano y por otro, esta cuadratura de Mercurio a Neptuno. Por un lado, el trígono del Sol a Urano es un aspecto de máxima claridad, es un aspecto de revelación. Y por otro lado, Mercurio en cuadratura a Neptuno tiene que ver con esto, ¿no? De decir, bueno, por fin tengo esa verdad con esta cosa que me había preguntado o que había sido ambigua o que había sido confusa. Por fin veo cuál es la realidad de lo que hay, ¿no? Entonces podría expresarse así muy fácilmente la energía de esos días, ¿no? Además de esto, el Sol en trígono a Urano sugiere que van a ser días en los que vamos a necesitar un cierto grado de espontaneidad para orientar nuestra experiencia de una forma distinta. Si la semana anterior, con ese mapa que os comenté ya, de Marte en Capri y demás, teníamos esa preferencia tal vez por ampararnos en la vieja costumbre o ampararnos en la tradición, es posible que ya para el 9 de enero asumamos que ese refugio que era el pasado ya está quedando atrás y que vamos a tener que lanzarnos a algo que ya está aquí, porque además el trígono del Sol a Urano tiene que ver con esto, ya está aquí, ya es una realidad, ¿no? Que, digamos, esa realidad nueva ya nos abre ese espacio de experimentación. Entonces, es como que pasamos de esa primera semana de enero en que estamos como resistiendo, ¿no? en el amparo de la vieja costumbre, a esa segunda semana de enero donde ya tenemos por delante este campo de experimentación y asumimos que vamos a tener que salir de esa comodidad de lo habitual para hacer algo nuevo, hacer algo distinto, hacer algo atrevido que nos abre a otro episodio. De hecho, seguidamente tenemos a esa luna nueva en Capricornio, es una luna nueva que se da en el grado 20 de Capri en conjunción a Plutón y en trígono a Urano. Y esto desde luego está hablando de que hay una sensación de que efectivamente hay un montón de cosas que venimos cargando en nuestra mochila de experiencias que vamos a tener que dejar ir. Hay un montón de expectativas, hay un montón de duelos de los últimos años, hay cierta sensación de haber sobrevivido a dificultades, que son todo temas que tienen que ver con ese Plutón al final de Capri, ¿no? Hay algo dañino que dejamos atrás. Entonces, eso desde luego se puede sentir muy liberador. El trígono del Sol a Urano, que también estará activo durante esta luna nueva en Capricornio, habla de esto, ¿no? Ya está, me quité ese peso de encima, yo me libero de esto. Aunque todavía me hace falta un cierto esfuerzo, ¿no? Para disolver del todo esa dureza previa. Pero ya hay una sensación de estar adentrándonos en algo novedoso de lleno, ¿no? Además tenemos también al Sol en cuadratura a los nodos. Entonces es curioso porque precisamente esta luna nueva se va a dar en cuadratura a los nodos. Esto sugiere también que es un momento bastante clave en el que estamos dando salida a decisiones, a acciones, a compromisos personales que responden a un espíritu de propósito, una sensación de estar haciendo lo que debemos hacer, pero no solamente en una cuestión de deberías hacer esto, sino también es algo que debemos hacer porque se siente casi como un propósito, ¿no? es una sensación precisamente de que este momento iba a llegar tarde o temprano. Es algo irreversible, es algo que no podemos eludir. Entonces es un momento en el que hacemos de tripa corazón para hacer algo que es difícil, pero que es bueno en el largo plazo.
Entonces, esto desde luego favorece mucho que tomemos decisiones consecuentes con esos propósitos de Año Nuevo, ¿no? Y que transformemos de alguna manera inercias o costumbres que nos estaban pesando excesivamente. Luego también tenemos ese mismo día de la luna nueva a Venus en trígono a Quirón, que va precisamente por aquí, ¿no? Hay algo de poner en valor el lado curativo, terapéutico, sanador, reparador de eso que estamos asumiendo, ¿no? Entonces es una luna nueva súper importante porque asumimos que tenemos que hacer algo que, aunque sea difícil, nos va a aportar libertad o nos va a aportar un cambio o nos va a aportar algo reparador en algún punto, ¿no? Y luego, a partir de ese momento, también tenemos toda esta semana, pero entre el 10 y el 13, especialmente de enero, vamos a tener a Marte haciendo un sextil a Saturno y un trígono a Júpiter. Entonces, toda esta semana, del 8 al 14 de enero más o menos, es una semana en la que vamos a tener un gran sextil formado por Marte, Júpiter y Saturno, que es un gran sextil muy interesante, que habla de la oportunidad de canalizar la acción o la decisión o la iniciativa hacia algo que verdaderamente necesitamos hacer, pero también algo que nos va a permitir progresar o sostenernos de una forma práctica en un espacio social o contextual que plantea nuevos desafíos, ¿no? Entonces hay algo de ser capaces de adaptarnos de forma resiliente a la realidad que hay, asumir la realidad y tomar decisiones o iniciativas que nos permitan gestionar todo esto de mejor forma, ¿no? Entonces hay algo también muy posibilista en la atmósfera. También es una luna nueva, por otro lado, que al darse en Capri, pues también puede estar hablando simple y llanamente de yo vuelvo al trabajo, ¿no? Hay algo de esto también, o yo regreso a ciertos propósitos productivos que había dejado aparcados en las fiestas. Precisamente podría expresarse de un modo semejante, ¿no? Pero en principio también esa luna nueva y toda la semana que la acompaña va a ser como una semilla de transformación o una semilla de cambio que veremos desarrollarse a lo largo del año, ¿no? Y que tiene un poco el propósito de estabilizar esa zona Capricornio, dejando atrás algo que se ha sentido muy pesado y muy insistente, ¿no? Luego ya el día 14, el 14 de enero, domingo, tenemos a Mercurio entrando en Capricornio una vez más. Eso nos puede llevar de regreso a cuestiones de finales del 2023. Y bueno, con Mercurio entrando en Capri, pues también empezamos a tener las ideas mucho más claras y sobre todo empezamos a aplicar un montón de cosas que hemos venido reflexionando, aprendiendo, proyectando las semanas anteriores, ¿no? Ese es el momento, diría yo, el 14 de enero, en el que empezamos a hacernos cargo de todo eso que habíamos estado enredando, cuestionando de una forma algo difícil durante la retrogradación de Mercurio anterior, ¿no? Entonces ahí ya sí empezaremos a enviar mensajes, digamos que empiezan a descongestionarse las cuestiones mercuriales, tocar a puertas de oportunidad, negociar ciertas cosas, empiezan a moverse, ¿no? De una forma factible y tangible los resultados también de toda esa reflexión realizada con anterioridad. Y hay una sensación también satisfactoria de que las cosas progresan, de que las cosas van lento, pero avanzan. Entonces hay una sensación de que toda esa semana, del 8 al 14, estamos desenrollando el embrollo del mes anterior, ¿no? Luego el día 15 tenemos al Sol en sextil a Neptuno, también lo vamos a sentir el día 16, los días circundantes. Y bueno, es un sextil que favorece también que encontremos una cierta inspiración, que hay algo que se siente pacificador, en cierto modo, ¿no? Hay algo que se siente tranquilizador,
También podría ser una oportunidad de viaje para algunas personas, por ejemplo, viajes por trabajo o viajes relacionados con alguna responsabilidad, ¿no? Digamos que es un momento resolutivo, pero que no está exento de inspiración o de fe en que realmente las cosas están progresando, ¿no? También el día 15 Venus está haciendo un trígono al nodo norte. Eso también sugiere que encontraremos formas de encontrar camino después de haber zanjado algunas expectativas que habían parecido prometedoras. Es decir, que es un momento en el que leemos realmente el sentido, el significado que ha tenido dejar atrás ciertas cosas, aunque en ese momento hubiéramos preferido no dejarlas atrás. De repente ahora ya parece que tiene sentido o se muestra como algo positivo. Entonces es un momento como muy reparador en el que hacemos las paces, ¿no? con todo esto que hayamos estado haciendo a nivel nodal. Es un momento en el que florece de algún modo esa posibilidad, ¿no? de aceptar o de agradecer el hecho de que alguna cosa que en su momento nos importaba haya tenido que quedar atrás, ¿no? También este 15 de enero se podría dar con Venus en trígono al nodo norte un paso adelante en el sentido de desprendernos de alguna cosa que hubiéramos encontrado central o esencial, especialmente en torno a octubre. Es decir, que se abre la posibilidad un poco de dejar atrás algo que era como un falso positivo, un falso beneficio, ¿no? No sé si eso os hace sentido. Y luego, entre el 17 y el 19 de enero, tenemos a Mercurio repitiendo esos aspectos que estuvo haciendo Marte la semana anterior. Tenemos a Mercurio en sextil a Saturno, en trígono a Júpiter, entonces también son son días para conversaciones y decisiones importantes, serias, vinculantes. Son momentos para asumir responsabilidades, asumir una visión o una perspectiva y para hablar con serenidad también de cosas que hubieran quedado pendientes de resolver el mes anterior o incluso el año anterior, ¿no? También el 18 de enero tenemos a un cuarto creciente en Aries, entonces es un momento súper bueno esos días del 17 al 19 para hacer propuestas, porque en general las personas tendrán una tendencia a responder rápido y también a responder con un despliegue de energía. Entonces, seguramente habiendo una alta energía, un estado de ánimo pues, que favorece la agilidad y demás, seguramente haya cierta facilidad también para que las propuestas que hagamos no caigan en saco roto, ¿no? Entonces, sería un buen momento para proponer aquello que tiene sentido o para intentar también hacerlo por nosotras mismas, ¿no? Es un momento en el que empujamos hacia adelante aquello que debemos hacer. Es un cuarto creciente muy bueno porque está regido por Marte, que se encuentra en Capricornio, que se encuentra exaltado. Entonces, esos días en torno al 18 de enero realmente podríamos conseguir mucho. Son días en que las cosas se dan por fin, ¿no? Luego, el 19 de enero tenemos a Venus en cuadratura a Neptuno, que sugiere que también estaremos lidiando con alguna ilusión, algún ideal. Entonces hay altas expectativas que depositamos en alguna cuestión de la que esperamos lo mejor. Hay una sensación estimulante en el aire, ¿no? Y luego el día 20 ya tenemos el gran evento del mes, ¿no? Que es que el Sol junto con Plutón entran en Acuario. La conjunción del Sol y Plutón siempre es una conjunción que nos permite arrojar luz o tomar conciencia en algo que hasta el momento no había sido explícito o no habíamos tenido tan presente. De repente comprendemos algo que se nos había escapado o nos atrevemos a mirar con total honestidad alguna cuestión que hubiera parecido incómoda antes. Es un momento para mirar también la sombra que hay detrás de algo que había parecido muy radiante y también para asumir o aceptar alguna realidad, cambiando de este modo cómo nos relacionamos con ella.
Entonces, también es un aspecto muy relacionado con la fijación de voluntades o incluso un empoderante sentido de ser perfectamente capaces de cambiar nuestra respuesta en alguna cuestión o cambiar nuestra forma de vivir alguna cosa, ¿no? Es como si pudiéramos transmutar de algún modo algo que se había sentido difícil para empezar a proyectar a futuro las posibilidades que ofrece, ¿no? Entonces, es un momento súper interesante, no solo del mes, sino del año, ¿no? Por no decir de la década. Sabéis que los cambios de signo de Plutón son bastante extraordinarios porque se dan después de mucho tiempo, ¿no? Entonces, Plutón, ya una vez que entra en Acuario, ahora en enero, se va a quedar ahí hasta 2044. Solamente vamos a tener un paréntesis muy breve de tiempo entre el 2 de septiembre y el 19 de noviembre del 2024 en que Plutón va a regresar a Capri una vez más, pero ya una vez que Plutón entra en Acuario va a estar 2 décadas, ¿no? Ahí. Entonces, enero es un mes muy revelador porque vamos a tener además al Sol de por medio, ¿no? Que nos va a permitir hacer de este cambio de signo de Plutón un proceso consciente. Vamos a ser conscientes de que estamos cambiando la sociedad, el mundo, la época, nosotras mismas, ¿no? Hay una conciencia de que esto está cambiando de verdad y de forma duradera, ¿no? Entonces, claro, veremos seguramente expresiones a nivel colectivo que susciten precisamente esta toma de conciencia. Es como que hay algo que de forma transparente y de forma explícita sella ese cambio de ciclo, ¿no? De forma explícita, porque el Sol junto con Plutón también tiene que ver en muchas ocasiones con esto, ¿no? De el descubrimiento de algo que había estado soterrado. Y cuando eso se desvela, cambia totalmente el panorama. Además también de que cada vez que Plutón cambia de signo, también hay un tema con lo que antes estaba oculto y las cosas que se pretenden ocultar ahora, y cómo ahí también hay un pequeño momento de desfase en donde se revelan cosas que habían estado ocultas en la zona Capri, que es la zona que Plutón está abandonando, y se hacen visibles las repercusiones de esa apertura de secretos, podríamos decir, en la zona Acuario, que es donde Plutón está entrando. Entonces, bien podría suceder que se revelara alguna cosa de los últimos años que tenga una trascendencia muy importante de cara al futuro. Puede ser algún tema seguramente contextual, seguramente que atañe a cosas como más de organización social, política, ideologías, es decir, ahí pues vamos a tener que esperar para ver. También tenéis el post de Plutón en Acuario por si os interesa profundizar en algunas posibilidades, ¿no? También temas como la inteligencia artificial, el conocimiento. Yo creo que va a haber mucho de esto, ¿no? De temas de tecnología en enero, especialmente en este final de enero, que ya van a ser tan flagrantes, va a ser un cambio tan importante respecto a la forma en que habíamos gestionado la información con anterioridad, que ya va a suponer totalmente un cambio de tiempo, un punto de inflexión, ¿no? Es muy interesante además cómo Google está preparando un sistema de inteligencia artificial al que han bautizado además Géminis, ¿no? Y cómo precisamente en 2024 vamos a tener a Júpiter en Géminis y vamos a tener también después, más adelante, a Urano en Géminis. Entonces es curioso, ¿no? Que yo creo que hay algo relacionado con la forma en que vamos a gestionar la información que va a cambiar seguramente nuestra perspectiva. Y también recordad que el paso de Capri a Acuario tiene mucho que ver con métodos o con técnicas o formas de hacer las cosas, ¿no? La forma tradicional más asociada a Capricornio y la forma más experimental o más innovadora que tiene que ver con Acuario. Entonces, Plutón entrando en Acuario creo que tiene que ver también con esa voluntad de transformación técnica o de transformación metodológica a muchos niveles, ¿no? Y a nivel de tecnologías creo que se va a hacer notar bastante. Entonces vamos a ver ese final de enero qué tal va con este tema, ¿no? De la inteligencia artificial. Pero bueno, en cualquier caso, pues iremos viviendo todo esto
con calma a lo largo de todo el año, pero sí que a finales de enero, claro, tened en cuenta que a finales de enero se destraban un montón de cosas que habían estado congestionadas en el final del 2023. Entonces, esto también funciona para los grandes eventos, ¿no? Y para las grandes cosas, no es solamente una cosa personal. Entonces, claro, seguramente a finales de enero se dé algún tipo de lanzamiento. Por ejemplo, pienso en alguna multinacional, pues eso, alguna empresa grande, ¿no? Que también haga algún tipo de lanzamiento que cambie un poco el panorama o que cambie el escenario de lo que esperamos de cara al futuro. Yo creo que hay algo de eso a finales de enero. Pero bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver a dónde nos lleva. Luego también es curioso que justamente cuando el Sol y Plutón entran en Acuario, Mercurio sale de sombra. Mercurio sale de sombra a la vez. Son muchas cosas, ¿no? Es totalmente un clima de madre mía lo que está pasando, o madre mía lo que estamos viendo o de lo que nos estamos enterando. Hay algo que se muestra transparente y cristalino que modifica nuestra visión de algún asunto y eso se puede expresar a un montón de escalas diferentes. No me extrañaría nada que también se dieran conversaciones bastante importantes, bastante relevantes a nivel de lo que es nuestro círculo social, que también es algo que podría tener que ver un poco con este clima. Además de que también vamos a tener a la luna gibosa en Géminis en el momento en que Mercurio sale de sombra. Entonces, esto tiene que ver con casi una compulsividad en la comunicación, en donde verbalizamos de una forma muy ágil también un montón de cosas que están pasando, ¿no? Hay como incluso un punto de estrés mental. Hay mucha información, ¿no? Entrecruzada en ese momento. Y de hecho, pues claro, unos días después, el 27 de enero, Urano entra directo. Entonces, tiene que ver también con esto, ¿no? Es unos días muy ajetreados a nivel de ideas, comunicaciones, etcétera, ¿no? Siguiendo un poco con la cronología, el día 23, Venus entra en Capricornio. Creo que esto tiene que ver con un honesto y verdadero amor por el silencio, la paz, la vida contemplativa, la sencillez de las cosas tangibles. Creo que después de unos días muy ajetreados vamos a valorar especialmente la calma, ¿no? Entonces Venus entrando en Capri sugiere que desde el 23 de enero en adelante pues vamos a estar un poco en esas, ¿no? De intentar concentrarnos en aquello que podemos palpar. Venus en Capricornio también tiene un punto de sensualidad propio de los Venus de tierra que nos va a llevar también a prestar más atención a los sentidos y a el cuerpo y a lo que nos dice el cuerpo, casi como una forma de volver al presente, ¿no? O volver a situarnos. Como si el cuerpo, los estímulos físicos nos resituaran o nos reubicaran, ¿no? Luego también, por supuesto, con Venus entrando en Capricornio, entramos en una fase bastante productiva. Es posible que obtengamos algún tipo de reconocimiento o que se ponga en valor algo que hubiéramos venido trabajando en esa zona Capri. También podrían darse realidades a nivel de relaciones, ¿no? De repente puede ser un momento también para situar cuál es la envergadura real de aquello que se había prometido mientras Venus había estado en Sagitario. Es un momento en el que también sentimos que se acabó la fiesta, pero hay una sensación de que se acabó la fiesta menos mal, porque ya venía siendo excesiva, y nos ponemos muy en serio con algo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, es algo que se siente en principio edificante o positivo, ¿no? Esa entrada de Venus en Capri. Y ya con esto, si os fijáis, tenemos a todos los planetas personales en Capricornio. Entonces vamos a estar también poniendo mucha atención a cosas como la funcionalidad, la utilidad, cómo se aplican las cosas a la realidad, ¿no? Cuáles son las consecuencias reales de lo que se dice, de lo que nos gusta, de lo que preferimos. Hay un montón de factores ahí, ¿no? Vamos a estar midiendo de alguna manera ese contexto aéreo, intrincado, súper volátil de lo acuariano, con esa realidad tangible, material, capricorniana de lo que estamos viviendo a título personal. Hay una sensación de que
En el horizonte del contexto se preparan cambios y turbulencias de cara al próximo año, que sin embargo a nivel personal aún no han llegado del todo. Entonces hay una diferencia muy importante, ¿no?, entre esos planetas personales que están en Capri, que es, a mí háblame en términos de lo que puedo palpar, lo que puedo tocar, lo que hay ahora, lo que hay ya, y esos planetas Urano, Plutón en Acuario, que están despertando más bien a algo más tormentoso, digamos, a nivel de lo colectivo, ¿no? Luego también vamos a tener a Marte esa semana uniéndose también a Mercurio y Marte unidos, ¿no? Haciendo juntos un montón de aspectos. Van a estar juntos haciendo una cuadratura a Quirón, van a estar haciendo una cuadratura al nodo norte, al nodo sur, van a estar haciendo un trígono a Urano. Entonces, desde prácticamente el 23 de enero hasta el 30 de enero, ya por todo lo que queda de mes, tenemos a Marte y a Mercurio unidos en ese signo de Capricornio, activando todos esos puntos, ¿no? Una cuadratura a Quirón, que nos va a recordar algún tema seguramente del comienzo del mes, un trígono a Urano, es decir, hay todo un propósito por cambiar las formas o actualizarnos, experimentar con algo nuevo que parece estimulante. Es un momento para romper los hábitos o romper la rutina, tratando de partir una flecha en favor de las nuevas formas de hacer. Es como si de alguna manera se instauraran nuevas tradiciones en ese final de enero o se instauran nuevas costumbres. Podría ser un momento, por ejemplo, en el que a nivel de trabajo tengamos que implementar alguna actualización o alguna mejoría. Puede darse algo de esto, ¿no? Pero también puede ser que empecemos a trabajar de otro modo que ya va a quedar de cara a lo que es el resto del año, ¿no? Entonces también podría ser un tiempo como muy innovador, muy ingenioso para probar con otras herramientas, probar con otros métodos, otro tipo de planteamientos, ¿no? Y luego lo que a mí me interesa particularmente de todos estos aspectos que están haciendo Mercurio y Marte juntos es precisamente la conjunción de Mercurio y Marte, ¿no? Porque Mercurio y Marte ya se juntaron a finales de diciembre, pero se juntaron con Mercurio retrógrado y se juntaron en Sagitario. Y ahora se juntan también, pero se juntan en Capricornio. Entonces, y con Mercurio además en plenas facultades, ¿no? Eso será el 27 de enero. Entonces, es curioso porque solo con un mes de diferencia tenemos una segunda conjunción de Mercurio a Marte, el 27 de enero, que de alguna forma resuelve o canaliza algo que habíamos estado preguntándonos o que habíamos estado reflexionando como una posibilidad a finales de diciembre, ¿no? Es decir, que si a finales de diciembre estábamos pensando la posibilidad de, o estábamos visualizando la posibilidad de, pero no terminábamos de verlo claro, es posible que para el 27 de enero ya sí nos decidimos a ir con todo a por ello y sembramos el comienzo, ¿no? Entonces es un momento también muy asertivo, muy de ir a por aquello que deseamos o a por aquello que pensamos para llevar las ideas a la realidad. Nos importará mucho seguramente materializar aquello que venimos reflexionando desde el mes anterior y por tanto es un momento en que también podríamos catalizar cosas que sean realmente provechosas para nuestro futuro próximo, ¿no? Así que bueno, hay un clima ahí de logro, ¿no? Luego también tenemos el 25 de enero, dentro de todo este entramado de aspectos, pues claro, tenemos el 25 de enero esa luna llena en Leo, que ya os comenté, que está haciendo una oposición a Plutón, una cuadratura a Júpiter. Creo que esta lunación, acompañada de todos estos planetas en Capri y los aspectos que están haciendo, tienen que ver con que esa semana de enero estaremos seguramente intentando desde lo personal resistir también a cosas que sentimos que son potenciales amenazas y que tienen que ver con que
el contexto está cambiando de un modo que potencialmente amenaza ciertos planes previos que nosotras traíamos y eso nos lleva a reaccionar rápido para actualizarnos o para actualizar nuestra respuesta ante todo eso que está cambiando. Entonces, creo que esta semana hay algo también como muy comprometido en sacar adelante alguna cosa a pesar de que el contexto parece condicionarla excesivamente y para ello vamos a tener que actualizar de alguna manera las formas, ¿no? Entonces hay algo de mucha visión también, una visión muy actual de cuáles son los desafíos y potenciales amenazas de algo en lo que nos hemos involucrado muy personalmente y que requiere de algún tipo de cambio o de una amplitud de miras o una amplitud de perspectivas. Luego, por otro lado, también tenemos al Sol en cuadratura a Júpiter este 26, 27 de enero, entonces eso pues va a traer muchísima claridad a muchos niveles, una gran amplitud de miras y sobre todo muchísimo espíritu de crecimiento, de desarrollo, ¿no? El 27 es un día súper interesante, el 27 de enero. Tenemos a Urano entrando directo en Tauro, tenemos a el Sol en cuadratura a Júpiter y a Mercurio en unión a Marte. Entonces hay algo muy revelador en esos últimos días del año, del mes. Además de que también Urano entrando directo va a activar a ese Plutón en Acuario. Vamos a ver cómo entre el 25 y 27 de enero se desata seguramente alguna expresión particularmente fuerte de ese Plutón que acaba de entrar en Acuario. Y luego, para terminar, ya lo último que os quería comentar de este mes es que Venus también estará haciendo un sextil a Saturno, un trígono a Júpiter, entre el 27 y 29 de enero. Entonces también podría suceder que se trataran de expandir o aprovechar oportunidades de expansión en cuestiones como la economía, los ingresos, sueldos, temas así, ¿no? Digamos que hay algo relacionado con oportunidades de desarrollo o oportunidades de inversión a futuro. Entonces, hay algo también de aprovechar oportunidades en un sentido de aprovechar beneficio, ¿no? El beneficio que ofrece alguna situación o así. Entonces, vemos cómo los planetas personales están todos desarrollando un marco de oportunidad en conversación con Saturno y Júpiter este mes. Así que será un mes de muchísima visión, que es ideal, creo yo, para crear algo así como un mapa para identificar posibilidades, oportunidades, tocar puertas, enviar currículums, buscar promociones a nivel académico, a nivel profesional. Es un mes para gestionarnos de otro modo que nos funcione mejor. Y también es un mes en el que dejamos atrás ciertos lamentos y empezamos a mirar adelante con este punto de resiliencia y de empuje, ¿no? De compromiso con lo que nos importa, digamos. Entonces, bueno, es un mes súper productivo después de todo, ¿no? Así que bueno, espero que os acompañe, espero que sea un mes feliz y como siempre, muchas gracias por escucharme, chichis. Un abrazo muy grande. Hasta luego.